ilustrar lo que voy platicando. Esto veámoslo finalmente no como una conferencia, sino como una plática, porque es un resumen muy cortito, muy preciso sobre lo que significa en términos generales los antecedentes, la conformación del sistema de justicia para adolescentes y los lineamientos vigentes que contiene la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes propiamente. Voy a reducir la pantalla más para que ustedes la puedan ver de mejor manera. Un segundo, por favor. Y voy a pedir si ya pueden verla de manera completa. Si alguien me confirma, por favor. Sí, Sí, cuando es ya se... correcto, es Muchísimas gracias. correcto, ya se puede ver. Pues entonces partimos inmediatamente. Justicia para adolescentes en 60 minutos. Y empezamos pues desde el principio. ¿Cómo surge este sistema? ¿Cuáles son las instituciones que dieron vida a lo que ahora conocemos como la justicia para adolescentes? Pues fíjense ustedes que esto tiene un proceso histórico. Si no comprendemos el desarrollo histórico, no podríamos comprender la importancia de estar desarrollando una normatividad desde una perspectiva de una protección integral de derechos para la niñez. Y este proceso histórico es sumamente importante y ustedes me parece claramente que lo conocen a lo largo de la formación que ustedes han tenido en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, les han dado información histórica y esta historia todos la conocemos a nivel internacional, a nivel mundial, de lo que ha acontecido desde el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Entonces, así partimos, básicamente. En este proceso histórico tenemos una evolución de los derechos de la niñez, no solamente en su reconocimiento, sino también en su positivización. ¿Qué significa? Que independientemente que a la postre, como se fueron generando el desarrollo de la protección y la garantía de los derechos que nos corresponden como personas, pues fuimos reconociendo derechos de personas que en un momento determinado tenían una consideración de objetos de protección y no de sujetos de derecho. Me explico. Ustedes recordarán y nos han comentado que desde la Revolución Francesa, que fue básicamente el movimiento necesario de carácter armado para reconocer derechos fundamentales de las personas que en ese momento pues se encontraban obviamente en un proceso de desarrollo cultural a través de la ilustración. Estos primeros derechos que se reconocieron fueron derechos para personas del el sexo hombre y que fueron obviamente los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la reunión, a la exposición de ideas, porque básicamente son considerados los derechos civiles y políticos, son los de primera generación y que además ya se vieron positivizados y plasmados en un reconocimiento a través de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Fíjense, desde Europa hasta América, en más o menos los años 1776 a 1789, es como se reconocen estos primeros derechos. Y a partir de ahí hubo un desarrollo en su estudio, en su reconocimiento, en su positivización, pues quizá hasta de cientos de años, por ejemplo, para ampliarlos al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Los más importantes derechos que fueron reconocidos a partir de las décadas de 1900 en adelante fueron los derechos a la participación ciudadana que tenían las mujeres a votar y a ser votadas. Y posteriormente del reconocimiento de derechos de hombres y luego de mujeres, empezaron el reconocimiento de derechos de personas que pertenecen a la sociedad, pero que son grupos más vulnerables. Y entre ellos, pues obviamente, las niñas y los niños. Aproximadamente 25 años tendrá, escasos 25 años tendrá el reconocimiento de los derechos de la niñez. A lo largo de la historia, entonces, pues la niñez, ustedes lo saben, ha sido considerada o fue considerada como personas incapaces. Y voy a poner aquí una diapositiva que nos va a permitir esta mejor comprensión. Personas incapaces porque se percibían como parte de un estatus privado de familia en donde en realidad los padres, y si no estaban los padres, el Estado eran las personas custodias de lo que acontecía con relación a la vida de un niño o una niña. Entonces los padres, y si no había padres, el Estado, eran los capaces.
¿Capaces de qué? De tomar derechos o de ejercer derechos y tomar decisiones y, por supuesto, cumplir directamente obligaciones. Entonces, esta falta de consideración real de la existencia como tal del ser humano, niño o niña, ante el ejercicio de sus decisiones, de sus actuaciones, en un reconocimiento, sobre todo en el campo de derecho, los nulificaba como titulares de derechos. Así que, bueno, aquí tengo diapositivas que nos muestran esta imagen de cómo la niñez, desafortunadamente por muchos años, fue considerada parte de ese estatus privado de familia. Y sobre todo en un ejercicio o en un sistema patriarcal en donde el padre como titular, representante de la familia, como desde hace muchos años se fue manifestando de esta forma, sobre todo en sociedades como la nuestra, como la mexicana, el padre decidía cuál era el destino básicamente de los niños y de las niñas. Sin embargo, pues obviamente estos niños y niñas siempre han tenido acciones, independientemente que fueran protegidas o no por una persona adulta que se considerara capaz. Sobre todo cuando estos niños o niñas estaban desvalidos, desprotegidos, en una exposición de vulnerabilidad plena, es decir, que no tenían una guía, una orientación, un apoyo, y esto ha sido de toda la vida. Esto ha sido desde que tenemos el inicio de la consideración de la sociedad civilizada o desde las primeras sociedades civilizadas, si quiero decir esto, con relación a sus estructuras normativas, orgánicas, estatutarias, gubernamentales, como fue en Roma y Grecia. Desde Roma y Grecia tenemos registros, esta corriente de regular los comportamientos de las personas para saber si estas personas quebrantaban los órdenes jurídicos o no, pues obviamente tenemos también que los romanos ya percibían las conductas contrarias al orden jurídico establecido que podían desarrollar niños y niñas. Los romanos, como ustedes lo saben, es una sociedad o fue una sociedad sumamente avanzada que determinó incluso a través de sus diversas formas de gobierno, la república, la monarquía, el imperio, normas que regularan a esta sociedad siempre creciente por sus grandes conquistas en el territorio europeo y en el territorio africano, asiático inclusive. Entonces, los romanos hicieron un análisis del comportamiento de los niños y, por supuesto, aquel comportamiento que quebrantaba las normas que regían, las normas de derecho que regían su vida social. Y precisaron dividir las edades de los niños o niñas entre los 0 y los 18 años. Entonces, a partir de los romanos tenemos una consideración de minoría de edad de los 18 años hacia abajo. Y dividieron la primera clasificación como la infancia, que era de los 0 a los 7 años, después la infantis próxima, que era de los 7 años a los 10 años y medio, la pubertate, fíjense de dónde viene el concepto pubertad, era el tercer estadio de desarrollo de la niñez, de los 10 años a los 14 años, y los menores, minor era el concepto latino, de los 12 de los 12, 14 a los 18 años. Y entonces, a través de este análisis de crecimiento, advirtieron que estas personas en estos estadios podían tener un desarrollo mental que les permitiera el discernimiento. ¿Qué significa discernir? Distinguir. Distinguir entre lo correcto, lo incorrecto. Así que el primer estadio, la infancia, de los 0 a los 7 años, pues eran completamente su mentalidad no les permitía discernir y su catálogo, su categoría, dado el desarrollo que determinaron los romanos, era como un tratamiento de loco. Si el niño o niña desarrollaba una conducta que contrariara al derecho o al orden jurídico establecido, pues no tenía ninguna posibilidad del Estado de sancionarla porque era un estatus como si fuera una persona. Pues yo creo que nos deberían mandar el... María Dayami, si me es tan amable de apagar su micrófono. Muchas gracias. Y posteriormente, como fueron desarrollándose en las etapas que les acabo de señalar, al tener un crecimiento, desarrollo orgánico mental, pues entonces sí tenían esta posibilidad de discernir, pero no tan amplia como lo pudiera hacerse una persona ya madura, una persona adulta. Y de modo que las sanciones eran sanciones sumamente atenuadas,
que incluso les eximían de las sanciones privativas de libertad o incluso de la pena de muerte, que también existía como sanción o como punición a un acto que contrariara el orden jurídico. Pero cuando las personas ya cumplían 18 años, pues obviamente tenían un tratamiento de adulto. Entonces, ese fue el primer elemento que permeó en la sociedad romana y en los territorios que bajo su conquista englobó esta cultura occidental. Y una vez que incluso pasados los años, pues esto pasó hasta épocas modernas, cuando tenemos con posterioridad de la Revolución Francesa, la intervención en su dominio gubernamental, en su poderío por parte de Napoleón. Napoleón fue el primero que llevó a cabo una positivización de las normas, recogiendo el derecho común, el derecho prevaleciente, y dentro de ellos, pues obviamente todavía permeaba este derecho germánico romano. Entonces, la idea del discernimiento sobre que los niños y niñas iban desarrollando poco a poco el discernimiento y la idea de la sanción sobre sus castigos de manera atenuada fue retomada por Napoleón en sus códigos penales en 1791 y 1810, y a través de la conquista que hizo de diversos territorios europeos, pues estas ideas también permearon en esos territorios. Así que fue secundada en legislaciones europeas la idea del discernimiento. Sin embargo, posteriormente, ya entrados el siglo XIX y comienzos del siglo XX, empieza a haber una honda transformación de las instituciones jurídicas que atendían a las personas menores de edad infractoras de las normas penales. Pero aún no había un sentido represivo, no había un sentido sancionador. Y aquí empezamos con la siguiente fase, que es la reforma correccional. Para convertir a una persona adulta, correcta, educada moralmente, intelectualmente, físicamente, tenía que ser corregida de los malos comportamientos. Entonces, esta reforma correccional dio lugar a que pues estos niños o niñas que generaban conductas infractoras, en efecto, sí fueran segregadas de la sociedad, pero no para castigarlos. Los principios del sistema correccional fueron: es necesario separarlos para que pues no haya influencias corruptoras más graves de las personas criminales adultas. O sea, si ya vemos una conducta contraria a derecho de estos niños o niñas, si los dejamos expuestos socialmente a contaminarse con las personas que ya son adultas y se dedican plenamente a la delincuencia, van a ser potenciales delincuentes. Ese era el pensamiento. Entonces, apartarlos, ¿no? Encerrarlos. Vamos a encerrarlos por su propio bien. ¿En dónde los encerraban? Pues en estas reformatorios o correccionales, que eran considerados santuarios custodiados. Esa era su consideración. ¿Por qué custodiados? Porque había, pues obviamente, policía, había guardias de seguridad, sometidos estos niños, sobre todo eran niños, a disciplina militar. Eran castigados, sí, físicamente cuando se consideraba conveniente, pero no había un proceso, porque el fin no era castigar. El fin, según su percepción, era reformar, era modificar patrones de conducta. Y por lo tanto, estos alejamientos de la sociedad, estos encierros en estos centros correccionales eran indeterminados. ¿Hasta cuándo iba a salir un niño o una niña que estaba sometido a estos procedimientos? Pues hasta que cambiara su comportamiento. Estos centros correccionales, a la postre, dieron lugar a los centros tutelares. Los centros tutelares fueron adoptados por la mayoría de los países en América Latina. Y justamente México tuvo una gran regulación normativa a nivel federal y en cada uno de sus estados para adoptar en los años 60 el sistema tutelar. Fue todo un auge. ¿Qué tenía como objetivo el sistema tutelar de los años 60 que permeó hasta incluso antes del año 2005? Fíjense, casi 50 años. Pues el Estado adoptaba un papel paternalista. ¿Por qué razón? Porque asumía directamente el compromiso de proteger a esta infancia a través de políticas de protección, en donde con absoluta potestad
disponía de la vida de estas niñas y niños. ¿Con la premisa de qué? Pues que las niñas y niños que estaban expuestos a un peligro potencial, como era la delincuencia, la pobreza, la invalidez, la falta de atención de sus padres, pues entonces tenían necesariamente que ser tutelados por el Estado. Porque parece que el Estado sabía perfectamente cuál podría ser la opinión, deseos, necesidades, particularidades de estas niñas o de estos niños. Este sistema de la situación irregular, más bien, el sistema tutelar, cuando fueron pasando los años y se fueron haciendo más notorias las necesidades de regular los derechos de la niñez, empezamos a transitar a un sistema de protección integral de derechos de niñas y niños. Y cuando empezamos a llegar a ese tránsito y acercarnos a la necesidad de una nueva regulación a nivel internacional, y dimos la vuelta atrás y vimos hacia atrás un sistema tutelar, dijimos, es un sistema irregular. El sistema tutelar es un sistema de la situación irregular. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta que a estos centros tutelares para menores, así se denominaban, no solamente ingresaban las personas menores de 16 años, que era la edad punitiva en ese momento regulada en el Estado, por lo menos en el Estado mexicano. No sé si recordarán algunos de ustedes que en los códigos penales se determinaba que la persona que tenía 16 años y cometía un delito ya ingresaba a un sistema punitivo, ya era imputable. A menos de 16 años era una persona que tenía que ser atendida por un sistema tutelar para menores infractores. Pero insisto, estos sistemas tutelares no solamente tenían como objetivo la atención de estos niños que quebrantaban el orden jurídico penal, sino también eran niños y niñas que se encontraban en situación de riesgo porque eran personas abandonadas a su suerte, no tenían nadie, padres, familia que los atendiera y por lo tanto estaban en situación de calle. Aunque no fueran delincuentes, si estaban en situación de calle, entonces el Estado los recogía y los ingresaba a estos centros de internamiento, que eran los centros tutelares. O los niños y niñas que no llevaban a cabo necesariamente un delito, pero sí infringían la norma administrativa. Por ejemplo, pues obviamente tenemos nuestros bandos de policía y buen gobierno, nuestros códigos reglamentarios municipales. Si un niño o niña miccionaba, orinaba en la calle, ¿no? Bueno, estaba cometiendo una infracción administrativa y esto podría dar lugar a ingresarlo a ese centro. ¿Con quiénes? Con quienes cometían delitos o con quienes vivían en situación de calle o estaban abandonados. Pero ¿qué creen? Es que también se determinaba que si los padres no los querían en su casa, que si los padres rechazaban ser cuidadores, que si los padres ya no los soportaban, palabras más, palabras menos, pues los iban a depositar a los centros de tutela. En lo particular, fui testigo cuando inició el sistema de Oye, justicia para una pregunta. adolescentes en el ¿Verdad Estado, que que se ubicaron sus oficinas de manera inmediata en lo que era el Centro Tutelar para Menores Infractores. Está ubicado, para quienes nos escuchan en Puebla, en la carretera federal Atlixco, lo que ahora es el Centro de Internamiento para Adolescentes. Y entonces yo desarrollaba una función, al ser una de las primeras agentes del Ministerio Público especializada en la materia, pues estaba en esas oficinas y de repente iba saliendo de las mismas en la calle y me encuentro con una señora que me dice, oiga, ¿aquí se dejan a los niños que uno ya no los tolera? No me dijo no tolera, ¿no? Me dijo más feo. Y me extrañó muchísimo, dije, ¿de qué está hablando, señora? O sea, es su obligación cuidarlo. En mi ignorancia absoluta, que el sistema irregular, en efecto, recibía a niños que los padres ya no querían tener en su casa. Y entonces, toda esta mezcla de personas que no necesariamente habían cometido una conducta delictiva, se les daba exactamente el mismo tratamiento. Las premisas de la situación irregular eran: el adulto es protector, pero ignora las necesidades. Y entonces, como ignora las necesidades, el Estado entra como un ente superior de tutela a cuidar a esos niños o niñas que no tienen la debida protección. O incluso el Estado dispone específicamente de cómo deben ser los pensamientos y la forma de ser de todos niñas y niños. Así que estas políticas, insisto, fueron implementadas incluso a nivel mundial. La doctrina de la situación irregular nace con concepciones erradas sobre la capacidad, sobre la dignidad, sobre la integridad de las niñas y de los niños. Pero específicamente, ¿qué tratamiento se les daba en el sistema tutelar, ahora llamado sistema de la situación irregular,
a estos niños o niñas que quebrantaban la norma en el ámbito penal, es decir, que cometían conductas delictivas. Bueno, pues las características de su proceso, de su procedimiento, porque no les podemos llamar proceso, ya que no había debido proceso, eran las siguientes. Había medidas en efecto privativas de libertad, como medidas en externación, en donde se les decía, bueno, si tenías papá o si tenían papá, pues cuídelo, dele atención, ¿no? Vamos a venir a visitarlo, pero en realidad es que esas estaban en ley, no se aplicaban. La regla general es que los ingresaban a estos centros tutelares y entonces era una medida privativa de libertad que duraba todo el tiempo que fuera necesario hasta que se rehabilitaran. ¿Por qué rehabilitaran? Porque eran enfermos sociales. Eran personas con una gran potencialidad de ser delincuentes a la postre por las incipientes acciones contrarias a derecho. Pero ¿quién imponía estas medidas? Bueno, resulta que las medidas las imponía un consejo. ¿De quiénes? De autoridades del orden ejecutivo que se constituían Ahora como llévame la 21. consejeros. Y este consejo era la misma autoridad que acusaba, y cuando me refiero a acusaba es que no había un proceso, sino la misma autoridad que determinaba, este niño me lo puso a disposición el Ministerio Público y por lo tanto es delincuente, simplemente por el hecho de ponerlo a disposición el Ministerio Público. También hacía defensa, ¿no? El mismo órgano acusador también era defensor, pero además era el mismo que sancionaba imponiendo las medidas. Insisto, la medida principal era la de internamiento. Había una supresión plena de garantías procesales porque no tenía un proceso. Este niño no tenía pruebas, salvo la decisión del Ministerio Público de llevarlo al centro tutelar. Este niño no tenía una defensa técnica adecuada a la que se ha determinado como un derecho fundamental en el artículo 20 constitucional. Este niño no estaba sometido ante una autoridad jurisdiccional que resolviera a través de pruebas y ejercicios contradictorios de acusación y defensa. No, estaba sometido a un sistema inquisitivo. Y entonces el organismo de juzgamiento en realidad no derivaba del poder judicial, sino del poder ejecutivo, era administrativo, pero además era un buen padre de familia persiguiendo el bienestar de estos niños y niñas. Insisto, la medida eh, como una regla general, en realidad era la privación de la libertad porque se consideraba que desarrollaba una conducta peligrosa. Era peligroso para la sociedad. Y la sociedad tenía que ser defendida. ¿Se acuerdan de los códigos de defensa social? Bueno, es exactamente sobre la misma doctrina la que estamos platicando. Pero por fortuna, estos sistemas tutelaristas pasaron hacia el pasado, valga, ya fueron olvidados porque finalmente llegó la luz de la garantía y de la protección de los derechos de las niñas y niños que desarrollaban conductas contrarias a derecho por parte de la doctrina de la protección integral. ¿Dónde surge esta doctrina de la protección integral? ¿De qué se trata? ¿Por qué la llamamos así? Bueno, parte básicamente de la premisa que un niño, niña o adolescente no es un objeto de protección, de tutela, de cuidado, es un sujeto de derecho. Y en el ámbito del derecho penal, cuando este niño o niña ha cometido una conducta delictiva, cuenta con iguales garantías propias de las personas adultas sometidas a una investigación y a la postre a un proceso, más allá incluso de las que corresponden a su propia condición de adolescentes. Entonces, esta doctrina de protección integral en realidad se centra en dos posiciones principales. Voy a poner aquí una diapositiva que nos va a dar mayor ilustración. Un segundo, por favor. Bueno, que se plantea que los niños o niñas, por su condición de seres en desarrollo, requieren que se les reconozca de una protección especial. No es una protección generalizada, es una protección específica porque atiende a su vulnerabilidad. Los niños y las niñas son personas vulnerables. Pero esta protección no solamente está a cargo del Estado, está a cargo también de la familia, está a cargo de la comunidad. Y además, desde otra perspectiva, es que estos niños o niñas son sujetos de derechos. Y al ser sujetos de derechos, pues obviamente implica esa protección integral de los mismos. De allí que
esta misma corriente o doctrina de la protección integral de derechos ya prohíbe la alusión a una persona menor de edad como simplemente menor. Ya sabemos de dónde viene el menor, ¿no? Desde la clasificación etaria que hicieron los romanos cuando se les denominó minor. ¿Podemos decir menor de edad? Sí podemos decir menor de edad cuando tenemos una mayoría de edad que está establecida en los 18 años, pero no podemos decir simplemente menor. Esa es la gran distinción. La teoría de la protección integral de derechos no solamente surge, pues, porque evolucionó el pensamiento jurídico o porque los juristas fueron más aptos para considerar que los niños y niñas tenían que ser protegidos. No, fue una gran lucha de casi un centenario. Fíjense ustedes, surge básicamente por ubicar una fecha en 1924 con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. En 1924, cuando se encontraba obviamente en el desarrollo postrimerías de la Primera Guerra Mundial, en que todos los desastres que ocurrieron por esa lucha, por esa batalla, se vieron más agravados en las clases que tenía o las personas que tenían una condición mayor de vulnerabilidad, que eran los niños y las niñas. Así que una persona que a la postre fue la fundadora de Save of Children, eh, ella determinó, hizo un llamado para efecto de que pues la incipiente organización que en ese momento se gestaba como la Unión de Naciones, hiciera una declaración sobre todos los derechos que debían tener niños o niñas a la alimentación, a la salud, al cuidado, a la protección, sobre todo en estadios de vida o en estados en donde hubiera mayor vulnerabilidad por causas de guerra o pobreza. Pero bueno, ahí quedó, como una buena intención de derechos no vinculantes. A la postre, en torno a la existencia de una Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la creación de la Organización de Naciones Unidas, que pasó de ser la Unión de Naciones, la creación de los organismos específicos de protección a la niñez, como es la UNICEF en 1946, se retoma la idea de llevar a cabo esa primera Declaración de los Derechos del Niño de 1924, reconocerla de nueva cuenta e incrementarla en sus derechos. Esta fue una reformulación de derechos que fue en 1959 y se llamó ya la Declaración de los Derechos del Niño. Esa ya la postuló la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, también quedó en un buen propósito, en un buen deseo, porque no era un tratado internacional y mucho menos era vinculante. La necesidad de hacer una norma vinculante para todos los estados parte de la Organización de Naciones Unidas surge en 1989 con la Convención de los Derechos de la Niñez. La Convención de los Derechos de la Niñez es un tratado internacional que es el mayormente firmado derivado del Sistema Universal o de la Organización de Naciones Unidas. Fue aprobado por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989. Al ser el instrumento más firmado, obviamente es vinculante para la mayor parte de los estados firmantes, salvo Sudán del Sur y Estados Unidos, no lo han ratificado. Se crea con esta Convención de los Derechos de la Niñez el llamado Sistema de Protección Integral de la Infancia. Y como ya vimos, lo que marca es un paso importante para dejar atrás el sistema tutelar, el sistema irregular, a dar una concepción garantista de protección de todos los derechos, no nada más de los niños en conflicto con la ley, de todos los niños y las niñas. Y su primer artículo dice que niño y niña es aquella persona que tiene por lo menos de 18 años. Y cuando dice por lo menos es que habrá países que les expongan con mayoría de edad hasta más de los 18 años y será bueno. Establece los derechos y deberes no solamente de la familia, de los padres, del Estado, sino también de la comunidad, también de la sociedad, en torno a esa garantía de protección de derechos de estos niños y niñas. La doctrina de la protección integral otorga también responsabilidad cuando estos niños o niñas, según la edad, según el grado de madurez y acorde al delito cometido, pues deban de responder. Pero esta responsabilidad no es plena, y no es plena porque
basado obviamente en los estudios del desarrollo, de la madurez, del cerebro y del comportamiento, no se les podría exigir esa responsabilidad plena por la generación de una conducta delictiva. Existe, pero es una responsabilidad aminorada. El contenido fundamental de esta norma de la Convención de los Derechos de la Niñez se basa en 4 principios esencialmente: no discriminación, interés superior de la niñez, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y derecho a la participación. En estos ejes se basa esencialmente todos sus derechos. No discriminación implica igualdad, pero esta igualdad es una igualdad sustantiva, es decir, que no se pueden hacer distinciones arbitrarias respecto de las personas por sus diferencias en torno a todas estas categorías como son el sexo, el género, el color de piel, la nacionalidad, las disfunciones orgánicas, diversas condiciones de pensamiento religioso, político. No puede haber discriminación. El derecho de los niños y niñas es a todas las prerrogativas que todas las normas a nivel internacional les proporcionan. El interés de la niñez o el interés superior del niño, niña y adolescentes implica que todas las medidas concernientes a estas personas, a este grupo etario, que son tomadas por instituciones públicas o por instituciones privadas, ya sea autoridades administrativas, de gobierno, bienestar social, organismos legislativos, incluso los padres y las personas tutoras, pues deben estar encaminadas a esta protección y al cumplimiento integral de los derechos de la niña y de los niños. Los demás nos pueden quedar muy claros, ¿no? Derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y sobre todo el derecho a la participación. ¿Por qué razón? Porque se debe escuchar, se debe prestar atención, se debe considerar la intervención y la participación que los niños y niñas tomen, digan, determinen, decidan cuando les afecta un asunto. Y obviamente no importa la edad y no importa la madurez. Los mecanismos serán aplicados para la mejor escucha y la mejor atención, pero no puede considerárseles incapaces de manifestarse ante un ejercicio de derechos. Esta norma internacional, esta Convención de los Derechos de la Niñez, tiene 2 articulados, que es el artículo 37 y el artículo 40, que se refieren específicamente a la regulación normativa que deben tener todos los procedimientos en materia de justicia juvenil. Y cuando se habla de justicia juvenil, está enfocada en el ámbito de carácter penal. Los elementos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, digo, son enunciativos, pero son los elementos básicos que debe tener todo procedimiento en donde una persona enfrente una decisión de autoridad por la generación de una conducta delictiva y que tenga su calidad etaria entre los 12 años a los menos de 18 años. Presunción de inocencia. Imparcialidad en la toma de la determinación, porque esta debe ser emitida por una autoridad independiente de las partes en conflicto, una autoridad natural del poder judicial de cada estado. No puede haber sometimiento a tortura, malos tratos crueles, inhumanos o degradantes. No puede haber pena de muerte. Debe haber ejercicios de igualdad sustantiva e igualdad procesal. Puede haber medidas de privación de libertad, sí, pero como último recurso, ya no como regla general. Las personas adolescentes deben estar separadas de los adultos y sometidos a un debido proceso. Tiene que haber también una edad mínima de responsabilidad y deben estar atendidos con una persona asesora jurídica que les dé asistencia técnica y además especializada, sin perder el contacto tampoco con su medio o con la familia. Entonces, los elementos de la justicia juvenil, en específico, los retomamos como, pues que debe ser el trato diferenciado, es decir, no se les puede tratar como adultos. Debe haber un proceso, un debido proceso, que en un momento más me refiero a las características fundamentales, generado con personas operadoras del ámbito de justicia, de la procuración de justicia y personas especialistas en la defensa y en la asesoría. Todos deben tener especialización. ¿En qué? En los derechos de la niñez. Las medidas que se impongan en estos procedimientos deben tener un carácter educativo y un carácter asistencial. Las medidas no son medidas retributivas o medidas de sanción. Y sobre todo es la primera ocasión en donde se advierte
legislativamente que no nada más debe haber medidas privativas de libertad, sino también debe haber soluciones de carácter alterno. Respecto al debido proceso, como ustedes lo saben, son lineamientos que debe seguirse la actividad jurisdiccional desde el momento en que tiene conocimiento una persona juzgadora de un conflicto legal, en donde debe emitir una resolución basada en prueba y esta resolución finalmente puede ser sometida incluso a una revaloración a través de un recurso efectivo. El debido proceso no son las reglas novedosas las que contiene esta norma convencional, porque están derivadas de todas aquellas normas internacionales que han postulado las reglas básicas de ese procesamiento. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este pacto de los años 60 precisa que el juzgamiento para el ámbito penal debe tener o debe desarrollarse por una persona juzgadora natural. ¿Qué significa? Que sea del poder judicial de ese estado. Debe haber, obviamente, un ejercicio contradictorio. ¿Qué significa? Que debe haber por lo menos dos partes contendientes, una que acusa y otra que está protegida por un principio de inocencia, que obviamente puede ser disminuido, mermado o limitado o aniquilado con la carga probatoria. Pero también debe haber doble instancia, recurso efectivo, y sobre todo destacar que tiene necesariamente que existir la justicia alternativa. Cuando México firma esta convención y la ratifica en 1990, se ve obligado a cumplir. Karina Hernández Martínez, si me hace favor de apagar su micrófono, muchas gracias. El Estado mexicano, una vez que ratifica esta convención, se ve obligado a cumplir con los lineamientos establecidos en la convención para hacer una norma interna en donde se precisen las líneas de procedimiento en la justicia juvenil. Porque en ese momento justamente todavía prevalecía en el Estado mexicano la regulación del sistema tutelar. Así que en México existe una reforma al artículo 18 constitucional hasta el año 2005. 15 años después de que se había ratificado el tratado internacional que obligaba a cumplir con esos lineamientos. Pero bueno, se tuvo. El 12 de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 constitucional, que sienta las bases de cómo debe ser la justicia juvenil en México. Pero para esto no solamente es el único artículo que nos va a hablar sobre los derechos de las personas adolescentes, específicamente enfocadas en un procedimiento de carácter judicial. A la postre, en 2011, cuando se reforma el artículo primero constitucional y da cabida a que todas las personas van a gozar de derechos humanos que son reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales que protejan derechos humanos de los cuales México sea parte, pues confirma que el Estado mexicano tenía esta obligación de asumir el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la niñez o los derechos de la niñez. Los ejes constitucionales, entonces, que cimentan las bases o que sientan las bases para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son el artículo 4, el artículo primero, que ya vimos, el artículo 4 y el artículo 18. La distinción entre estos últimos es que el artículo 4 determina la protección de derechos para toda la niñez. Y el artículo 18 habla específicamente de los derechos de las personas adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Vamos a hablar de los elementos del artículo 18 constitucional. El artículo 18 nos determina que debe haber, tanto en la federación como en las entidades federativas, un sistema integral de justicia para adolescentes. Bueno, esto lo decía obviamente en 2005. A la postre, con la reforma al mismo artículo 18, en 2015, el sistema se unificó. Ya no cada estado tenía un sistema en lo particular, o la federación que nunca llegó a tenerlo. Ahora tenemos solo un sistema nacional en nuestro estado mexicano. Los sujetos de este sistema son niñas o niños que se encuentran ubicados entre los 12 años cumplidos y los menos de 18 años de edad. Si una persona de 11 años, 11 meses, 29 días comete una conducta de carácter delictivo,
no va a ser sometida a un procedimiento de justicia juvenil, sino simplemente a la protección de sus derechos a través de los organismos específicamente determinados para ello, como es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema de justicia juvenil tiene como objetivo, obviamente, reconocer los derechos que la Constitución determina para toda persona, así como los derechos específicos de las niñas y niños en conflictos con la ley penal. Debe estar a cargo, dice el artículo 18, de operadores en este sistema tratándose de instituciones, autoridades, tribunales, instituciones de procuración de justicia, de impartición de justicia, todos y todas especializados. Si bien es cierto, la Constitución no determinó que la defensa tenía que ser especializada, la norma nacional que a la postre surgió homologada para todo el país en 2015, determinó que, en efecto, sí tenía que hacerse una especialización para las personas defensoras como una obligación a fin de intervenir cabalmente en los procedimientos. Por primera vez en la Constitución, en el artículo 18, para el sistema de justicia juvenil, se habla sobre las formas alternativas de justicia. Esto significa el principio de subsidiariedad, que es o mínima intervención. Lo que quiere decir, no todo asunto que se lleve en conflicto ante una autoridad jurisdiccional en donde un niño enfrenta el incumplimiento de una norma de carácter penal, tiene que hacerse un procedimiento ordinario y emitirse una sentencia o sanción. Tiene que haber soluciones que puedan resolver el conflicto. Insisto, esta es la primera vez que se habló de ello en la Constitución Política, porque a la postre en el artículo 17, en sus párrafos tercero y quinto, ya en 2016 y 2017, se habló sobre las soluciones alternas y la obligación de la autoridad de ponderarlas. Para las personas adolescentes puede haber medidas y estas medidas no son penas. Las medidas que se apliquen cuando se tiene un procedimiento de carácter de justicia juvenil y la persona adolescente resulta que en efecto cometió la conducta delictiva y tiene que ser responsable de ello, se imponen medidas. Pero estas medidas no son, aunque se denominan sancionadoras en la ley nacional, no son castigo, sino pretenden obviamente buscar la reinserción y la reincorporación social con una perspectiva de atención, de orientación, de protección de sus derechos. Y bueno, les decía, finalmente en 2015 hubo una reforma en donde se determinó que el sistema tendría que ser un sistema acusatorio y oral, porque cuando surgió en 2005 y que permitió que todos los estados bajo su ejercicio soberano tuvieran una normatividad o una regulación en lo particular, pues tuvimos un sinnúmero de sistemas, sistemas escritos, sistemas mixtos, sistemas orales, y esto era obviamente una condición que mermaba los derechos de las personas adolescentes en función del estado en donde se encontraran. Así que a través de la reforma del 2015 se homologó para que el sistema fuera acusatorio y oral. Y por supuesto, entre las medidas que se pueden imponer, sí se puede imponer una medida de internamiento, pero esta medida de internamiento tiene que hacerse de manera la última razón, de manera más breve, si esta es necesariamente, si existe una necesidad de su imposición. Es como la excepción. La medida de internamiento es la excepción. Y bueno, les he hablado de que existió la necesidad de homologar todas estas leyes y en 2016 tuvimos el surgimiento a través de un proceso legislativo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de las cuales les voy a hablar muy, muy rápido. Esta ley nacional determina en su regulación 5 apartados importantes denominados disposiciones generales, mecanismos alternativos de solución de controversias y formas de terminación anticipada. El tercero es el procedimiento para adolescentes. El cuarto, ejecución, es la única ley que contempla la ejecución dentro de la misma normatividad del proceso, no lo tenemos así en adultos. Y también un capitulado denominado prevención social. ¿Por qué? Porque la norma convencional obligó a los estados a través de su firma que hicieran regulaciones específicas para cumplir con la prevención de la delincuencia juvenil. ¿Qué podemos tomar de importante? Todo es importante, pero para esta plática, para que ustedes se lleven algunas ideas precisas sobre esta ley,
Bueno, pues que ésta se ejerce, tiene vigor o tiene aplicación en toda la República. Los grupos etarios que están sometidos a un procedimiento de justicia juvenil van de los 12 a los menos de 18, pero a su vez se dividen en tres. El primero es de 12 a 13 años, el segundo es de 14 a 15 años y el tercero es de 16 a 17 años, aunque la norma les dice de 12 a menos de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, por función a que las personas de 12 a menos de 14 nunca pueden ser sometidas a una medida de internamiento, aun cuando se les considere responsables de la comisión de una conducta. También los tipos de medidas y su duración va a variar de acuerdo a lo que la ley establece, basándose en la calidad etaria de estas personas adolescentes. Y por otra parte, los temas de prescripción de los delitos también están relacionados en torno a la duración de este ejercicio de acción penal por las edades de los niños y las niñas. Niño o niña se presume, mejor dicho, persona adolescente se presume como tal cuando simplemente lo afirma. La obligación de probar su calidad etaria como adolescente no es de él o ella, es del Ministerio Público. Y se acreditará obviamente a través de la búsqueda de los registros necesarios como es acta de nacimiento y si no se tuviera un acta de nacimiento, dictámenes médicos específicos. Pero si se llegara a tener duda, la duda siempre será a beneficio de la persona adolescente. Se regulan diversos principios. Los principios están determinados como enunciativos y no limitativos. Y estos principios, ya les platiqué de muchos de ellos, forman parte no solamente de la protección de derechos como una persona en calidad etaria de vulnerabilidad, sino también como un sujeto de derechos procesales para participar en esta intervención como parte en un litigio. Se habla, o sea, se determina que la competencia pues está dada no solamente a autoridades del fuero común, sino también la autoridad federal se tiene que hacer cargo de la aplicación de esta ley cuando existen delitos federales. Todos y todas las autoridades, instituciones y órganos, incluyendo la defensa, no solamente la pública, sino también la particular, deben ser especializados. La policía de investigación, sobre todo, no toda la policía no tiene la obligación, pero sí la policía de investigación, mecanismos alternativos, autoridades que inciden en la evaluación de riesgos, en la supervisión de las medidas, en los centros de internamiento, deben tener esta especialización. ¿Y en qué radica la especialización? No solamente saber que existe una ley o que existe una constitución o leyes internacionales, radica en conocer el desarrollo biológico, psicológico y social de la persona adolescente para desarrollar una mejor actividad en su tratamiento. El procedimiento es un procedimiento que es muy semejante al de adultos porque tiene las mismas etapas, investigación, intermedia, juicio, ejecución, solamente que los plazos y obviamente la forma de intervención es más especializada, debe ser más precisa y los plazos son muchísimo más cortos. Por ejemplo, de la vinculación a la sentencia, la norma dice que no puede pasar más de 6 meses, salvo que sea decisión personal de la persona adolescente, valga de su defensa como estrategia el ampliar estos plazos, pero solamente por su ejercicio. No existe urgencia para llevar a cabo una detención, solamente existe la figura de la flagrancia. Como en materia de adultos está regulada constitucionalmente y normativamente a través del artículo 16 constitucional y del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una persona adolescente puede ser llevada por citatorio, por orden de comparecencia o por orden de aprehensión o como persona detenida en flagrancia ante un proceso. El proceso tiene las mismas etapas, les dije, investigación, intermedia, juicio. Y en la investigación, una diferencia radical es que la investigación complementaria solamente puede durar 3 meses, no puede durar más tiempo. La audiencia o la etapa intermedia tiene las mismas características, una fase escrita, una fase oral. La fase escrita significa la posibilidad de llevar a cabo la oferta probatoria de medios, el señalar vicios formales, el anuncio de pruebas por parte de la víctima y por parte de la persona adolescente, y una audiencia en donde se llevará a cabo una discusión para la exclusión de prueba, pero también para la generación de acuerdos probatorios. Los tiempos y las formas de intervención no son iguales que en materia de adultos porque se reduce ese tiempo incluso en días muy particulares para generar una justicia más pronta y expedita.
Y luego la etapa de juicio, en donde pues tiene los mismos componentes que en materia de adultos, es decir, se verifica a través del inicio con una exposición de alegatos de apertura, un desahogo de prueba y finalmente las conclusiones o alegatos finales para emitir un fallo. Este fallo obviamente se decide a través de prueba. La prueba tiene las mismas características que están reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se desahoga exactamente con las mismas reglas. Por lo tanto, vemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales es una ley supletoria de aquello que no precisa en lo particular la ley de adolescentes. Si una persona juzgadora en un juicio advierte que hay una condena por razón de la prueba, la persona adolescente tendrá que ser sometida ahora a una audiencia en donde se individualicen las medidas de sanción que le sean necesarias para su reinserción y debida reincorporación social. En el caso de que no existiera una condena, que hubiera una absolución, inmediatamente se tendrá que llevar a cabo una lectura y explicación de sentencia para efecto de que concluya el procedimiento. Los objetivos de este procedimiento de justicia juvenil, cuando se desarrolla todas las fases y se llega básicamente a una sentencia, es que en esta fase de ejecución, el propósito es posibilitar el desarrollo de la persona adolescente, reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima, incorporarla para llevar a cabo estos ejercicios de vinculación familiar, de vinculación social, fomentar que esto sea posible y conveniente para contribuir a su desarrollo personal, pero también hacer responsable a la persona adolescente en torno al cumplimiento de estas medidas que se le pudieran imponer, que ya muy rápido las voy a platicar, para que logren desarrollar este elemento de respeto hacia su propia vida, la vida de la comunidad, para los valores que nos rigen como sociedad, para atender desde esta perspectiva que los asuntos o los conflictos no se resuelven a través de la fuerza, a través de la violencia, sino que se resuelven a través del cumplimiento de la norma y el respeto a la misma. Las medidas que se pueden imponer en materia de adolescentes, hay medidas privativas de libertad y medidas no privativas de libertad. Por supuesto, como ven en este catálogo, las medidas no privativas de libertad son mucho más amplias que aquellas que son privativas de libertad, en donde podemos encontrar justamente el internamiento. ¿Y cuándo se puede imponer internamiento? Bueno, no quiere decir que necesariamente se tenga que imponer. El internamiento puede llegar a imponerse cuando se cumplen estas condiciones. La persona debe ser mayor de 14 años de edad en primer lugar. La persona adolescente debía haber cometido una conducta que fue probada y sancionada como tal, que esté dentro de un marco específico determinado en la ley nacional, que aquí tenemos: secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión agravada, posesión o portación de armas, ya sea prohibidas o de uso exclusivo del ejército, homicidio doloso, incluyendo el feminicidio, violación sexual, lesiones dolosas que ponen en peligro la vida o dejan incapacidad permanente y robo cometido con violencia. Pero esto no quiere decir que si una persona adolescente ha cometido una conducta de esta naturaleza, necesariamente deba tener internamiento. No. Si se tienen estos elementos en donde tenemos una persona mayor de 14 años y una conducta delictiva llamada grave dentro de este catálogo, ahora se analizará la posibilidad de verificar si esta persona necesariamente, estrictamente, debe de cumplir con un internamiento. Se debe posibilitar siempre la verificación de que esta persona pudiera contar con elementos personales, educativos, asistenciales o incluso una protección de familia para que también lo pudiera hacer en libertad. Esa es la gran diferencia que existe en materia de justicia juvenil con la justicia para adultos. Y por último, pues obviamente, porque 60 minutos no nos dan para mucho, pero por supuesto que la institución que tan gratamente siempre me recibe y que agradezco al Instituto Espasa por esta oportunidad de tener contacto con ustedes, pues ojalá que en un futuro pueda llevar a cabo la organización de algún otro curso para que yo pueda tener mayor contacto, mayor posibilidad de pues darles a conocer muchos de los elementos que constituyen esta justicia para adolescentes, que es tan importante que conozcan, porque no solamente sé que me escuchan personas operadoras del sistema de justicia penal, sino también me escuchan padres, madres, hermanos, maestros, maestras o personas que están inmersas en instituciones en donde se desenvuelven, se desarrollan en una vida cotidiana, ejerciendo sus derechos, niñas, niños y adolescentes, y que hay la necesidad de llevar a cabo los ejercicios preventivos para que no incurran en conductas delictivas.
Y en ese sentido, pues le agradezco mucho a todos a quienes tienen este interés, porque solamente con la suma de la intención, con la suma del conocimiento, podemos lograr propósitos positivos. Mil gracias por haberme acompañado. Gracias, Instituto Espasa, por haberme dado esta oportunidad. Dejo de compartir. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Antes de concluir, queremos agradecerles por su participación en esta conferencia impartida pues por la maestra Rosa Aurora. La verdad es que siempre es un gusto recibirla en el instituto, sabe que tiene las puertas abiertas en Espasa. Y pues en Espasa Instituto les damos nuevamente pues el agradecimiento por habernos acompañado en esta sesión. Voy a proyectar una pequeña constancia que le emite el instituto. Deme un segundito. Les estoy compartiendo el reconocimiento por impartir el programa especial Justicia para Adolescentes en 60 minutos en modalidad Zoom el día 27 de marzo. Sus conocimientos y experiencia representan una valiosa contribución al estudio y comprensión de la justicia para adolescentes. Su esfuerzo y dedicación enriquecen el ámbito académico y profesional, dejando una huella significativa en todos los participantes. Con gratitud y admiración, Espasa Instituto le otorga el presente reconocimiento a la maestra Rosa Aurora Espejel Prado. Practica con Espasa, postula con éxito. Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante la sesión. Gracias a ustedes y gracias por todos sus comentarios. Agradezco de corazón siempre su cariño. Mil gracias. Quedo a la Muchas hora. gracias por los comentarios en el chat. Vamos a dar fin a la sesión y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.